Hola, buen día. Voy a hablar de la técnica que más utilizo en terapia. Voy a dividirlo en tres partes. Primero voy a hablar un poco de la historia de la psicología. Luego partiré un poco de lo que es la psicología humanista para adentrarme más en lo que es la autoasistencia psicológica. Dentro de la historia de la psicología tenemos dos orígenes, tanto en América como en Europa. Predominantemente en América teníamos el conductismo con Watson, Skinner y Pavlov. Pavlov, recordemos que es quien hacía experimentos con perros, estímulo-respuesta, ¿no? Les ofrecía un condicionamiento y estos perros salivaban a partir de ese condicionamiento que les daba con la comida. Aunque no les diera la comida y aunque solo hiciera sonar la campana, los perros salivaban y es a partir de esto que empieza a trabajarse con seres humanos en estos experimentos. Tenemos después en Europa al psicoanálisis, sobre todo con Freud, pero aparecieron Melanie Klein, Adler, Jung, quien después estaría como considerado dentro de la psicología transpersonal. Y fue a partir de estas dos creaciones donde se veía bastante los temas patológicos desde el psicoanálisis, muy importante para conocer un poco la patología de los seres humanos. Pero había en los 50, 60 una serie de psicólogos que se preguntaron por varias temáticas y plantearon la opción de generar una psicología más de cara a la salud que a la enfermedad. Es así que nace en Palo Alto, California, nace lo que es la terapia sistémica, ¿sí? Virginia Satir quizás la más reconocida dentro de los autores de esta rama. Y por otro lado surge con Adler, perdón, con el de las pirámides, Maslow, surge la psicología humanista. Él es uno de los pioneros y de los fundadores de esta psicología. Y él plantea no solo la pirámide, sino plantea esto de ver la salud y no solo la enfermedad de las personas. Entonces tenemos también en Europa a Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración, Carl Rogers, que genera la terapia centrada en la persona, y Fritz Perls, que desarrolla lo que es la Gestalt. Dentro de la Gestalt tenemos algunos elementos que son los que dan origen a esta corriente, como puede ser esta parte de la autorregulación organísmica, ¿sí? Que hoy podemos entender como homeostasis, ¿no? Que se da tanto a nivel biológico como ya veremos en esta técnica de la autoasistencia, se da también a nivel psicológico, ¿sí? Podríamos decir que la homeostasis es esa capacidad que tenemos los organismos vivos de albergar una memoria del estado óptimo y de arbitrar los medios para recuperar ese estado cada vez que lo perdemos. Dentro de la autoasistencia, Norberto Levi, basándose en la psicología humanista y sobre todo basándose en esta parte de la Gestalt, que desarrolla este concepto de la silla vacía, ese espacio que puede ubicar a la persona para lograr un más adecuado trabajo psicológico, propone que hay dos elementos, ¿sí? Él plantea un rechazador y un rechazado. Estos dos elementos son dos elementos internos, son dos personajes que están dentro de la mente de la persona. Hace poco salió una película, hace algún tiempo ya, pero este año, ya se acaba, salió una película que se llama Intensamente, ¿sí? Son dibujos animados donde están una niña y sus padres que se acaban de mudar de la casa y se dan cuenta que la niña no está muy bien y empiezan a hablar y la niña se pregunta, ¿te imaginas qué podríamos descubrir si entráramos y viéramos y pudiéramos observar qué es lo que pasa dentro de su cabeza? Y aparecen una serie de personajes como en una pantalla, ¿sí? Como detrás de una pantalla que vendrían a ser los ojos, y desde ahí estos personajes observan y se cuestionan, preguntan, comparten,
lo que está sucediendo en esa conversación. Estos diálogos internos que tienen estos personajes son los que se dan entre estos dos personajes que mencionaba hace un rato, este rechazador y este rechazado. Dentro de esos diálogos, la autoasistencia lo que plantea es recuperar ese estado óptimo. A nivel biológico, eso se da automáticamente. Tenemos la anoxia, inhalamos, exhalamos, volvemos a exhalar, y aunque no querramos, de todas maneras se da esa inhalación, aunque sea por la boca o sea de la manera que sea, porque si no nos morimos. Esa característica, esa respuesta que da el organismo frente a esa anoxia es esta homeostasis que conocemos a nivel psicológico, poco, pero que tenemos que ir, en la medida que podamos ir avanzando, ir desarrollando. La idea de esto es que, como rechazamos estados dolorosos o disfuncionales que nos alejan de ese óptimo, logremos también esa transformación deseada, ¿sí? Normalmente tenemos un rechazo que daña y no transforma. La idea sería que lleguemos en el plano psicológico a lograr ese estado óptimo también, que tan sabiamente el cuerpo ha incorporado biológicamente en ese sentido a las distintas respuestas que el cuerpo ya hace por sí mismo. Hasta ahora en psicología una de las cosas que se hacía era intentar resolver los problemas que esos rechazos se producen a partir de la aceptación. Hoy por hoy hay una distinción y podemos observar que hay un rechazo destructivo y hay un rechazo asistencial, ¿sí? A partir de esa distinción ya no necesitamos resolver los problemas dejando de rechazar, sino más bien aprendiendo a rechazar adecuadamente. Cuando eso se ha hecho de un modo asistencial, la aceptación viene por sí sola, sin necesidad de que la llamemos, sino como un elemento más del proceso de acompañamiento y transformación. Para hacer un resumen de lo que es una síntesis de lo que es la autoasistencia psicológica, esto viene de un modelo teórico y clínico que propone la exploración sistemática y detallada de la relación entre rechazador y rechazado que mencionábamos hace un momento, interiores, y que además describe las razones por las cuales el rechazo puede ser estéril y propone los pasos a seguir dentro de la vivencia para recorrer ese espacio y transformarlo en rechazo asistencial. Si quieren conocer un poco más de la autoasistencia psicológica, pueden buscar en www.integrándonos.org. Ahí buscan en la parte de mente, aparece autoasistencia psicológica, y ahí estoy hace algunos años atrás con Norberto Levi, con quien tuve el gusto de trabajar esta técnica tan extraordinaria y que lleva a tantos espacios de salud a los seres humanos. Muchas gracias por la atención, un lindo día, hasta luego.